Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a partir de las 9:15 a Soria en Serio, en el programa en el que analizamos con bisturí la actualidad. Lo hacemos de manera más sosegada. Ya saben ustedes que durante la semana, el día a día, no podemos porque la televisión apremia, los tiempos son reducidos y nuestros servicios informativos también. Así que esta noche estamos aquí con todos ustedes para continuar hablando de la actualidad, en este caso política, a pesar de que estamos en medio de un puente un tanto complejo. Bueno, pues estamos aquí con todos ustedes y en este caso para charlar con José Luis Ruiz Bartolomé, el nuevo presidente provincial de Vox en Soria. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros en Canal 9. Gracias por acompañarnos esta noche aquí. Hay muchas preguntas en el tintero. La primera de ellas yo creo que es obligada. ¿Cómo se está preparando Vox para las próximas elecciones municipales 2023? Bueno, pues la verdad es que estamos precisamente enfrascados ya en el trabajo de poner en marcha candidaturas en todos los sitios donde podamos en la provincia y bueno, pues totalmente decididos a ser una alternativa y una oferta política para los sorianos. Somos el tercer partido político ahora mismo en España y eso no tiene reflejo hoy día en las instituciones y en los municipios de Soria, pero creemos que lo vamos a poder conseguir con una oferta de candidatos en los principales municipios de la provincia, en todos aquellos que podamos. Y sin ninguna duda creo que podemos poder llegar por lo menos a un 80% de la población soriana, ¿no? Hay que instaurarse en Soria, en los municipios, en cada uno de los 183 que tenemos. No sé si ayuda, quizá, el haber visto ya cómo gobierna Vox, en este caso con el Partido Popular en la Junta de Castilla y León. Sí, bueno, esta es nuestra primera experiencia de gobierno real, que es la de Castilla y León. En otros sitios, bueno, también tenemos representantes políticos que han estado a lo mejor apoyando otros gobiernos desde fuera, pero no con gobierno como tal. Y lo cierto es que nosotros pensamos que la aportación de Vox en Castilla y León está siendo decisiva y muy importante, además, para la provincia de Soria. Nos parece que, por ejemplo, cómo han resultado los presupuestos que se han aprobado para el año 2023, cómo al final Soria va a ser la provincia que mayor inversión per cápita va a recibir de toda la comunidad autónoma de Castilla y León, o de proyectos que se acaban de anunciar, como que ya, por ejemplo, el Consejo de Gobierno ha autorizado el convenio para que se desarrollen los polos turísticos de Covaleda y de Duruelo, con aportaciones de hasta 4 millones y pico de euros. Y yo creo que se está notando ya la mano de Vox en Castilla y León, y yo creo que además eso los sorianos lo están viendo en el día a día. Si hablamos ya personalmente de usted, hay que decir que es nacido en Soria, además, si no me equivoco, en el año 70. ¿Sí? Desde 2019, diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, donde ostenta la portavocía de Vox en Vivienda, Economía y Hacienda. ¿Cómo llega aquí a Soria? ¿Cómo llega a este cargo? Bueno, yo debo decir que efectivamente soy nacido en Soria, pero además es que siempre he estado muy vinculado a Soria. Es decir, mi relación con la ciudad y con la provincia es permanente y nunca he dejado de estar conectado con ella. Mi familia vive aquí, mi mujer también es soriana, toda nuestra familia está aquí, venimos muchísimo, estamos totalmente implicados en el día a día, y antes de estar en la política, cuando trabajaba en el sector privado, también tenía bastantes situaciones de negocio, de operaciones que he hecho en la ciudad de Soria y en la provincia, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi vinculación con la tierra es total, y el conocimiento de las gentes y de todos los equipos que estamos conformando ahora. Bueno, en ese sentido, ¿por qué vengo ahora aquí, no? Bueno, yo creo que el partido ha valorado y le ha parecido importante esa experiencia política que he ido acumulando estos últimos 3 años en Madrid. Es una plaza complicada, dura, donde se forja en política, bueno, pues en situaciones complejas, y además con temas que son importantes, como apenas has mencionado, temas de vivienda, de economía, de industria, de empleo, de presupuestos. Y eso, la verdad es que me da una visión y una panorámica de la política bastante amplia, y creo que esa experiencia que yo tengo la puedo transmitir y aprovechar bien para mis compañeros que forman parte del proyecto de Vox en Soria. Nos decía que es una plaza complicada, una plaza dura, una plaza más hostil quizá, allí en Madrid. Bueno, al final es la capital de España, y eso hace que los focos y las cámaras estén mucho más pendientes del Madrid, aunque sea a nivel de política autonómica, que a lo mejor la política autonómica de Aragón o de Valencia o de la propia Castilla y León, ¿no? Y eso es verdad que te hace, bueno, pues estar más entrenado, casi al nivel de los de Nacional, ¿no? Que son ya los de
división de honor, digamos, pero bueno, sí, más o menos. Si volvemos a Soria, ¿qué es lo que a su juicio falta en Soria capital, en Soria provincia? ¿Cuáles serían los principales retos a los que hay que enfrentarse ahora mismo o de cara a estas elecciones de 2023? Bueno, yo creo que en Soria faltan muchas cosas, ¿no? Yo creo que todos los sorianos somos conscientes de cómo nuestra provincia ha ido perdiendo peso a lo largo de los años. Nos hemos quedado fuera de los grandes desarrollos de infraestructuras del país, nos quedamos fuera en su día cuando se deciden las grandes líneas férreas, nos hemos quedado fuera también y hemos llegado tarde a las autovías y a lo que es, vamos, seguimos estando fuera, ¿no? Apenas tenemos solamente de manera directa con Madrid esa comunicación. Hemos sido abandonados tradicionalmente por todos, ¿no? Con lo cual pues no ha habido un desarrollo de empleo, de riqueza. Nadie ha apostado por hacer algo especialmente particular para levantar la provincia de Soria. Y además vemos también cómo los pueblos, la mayoría de ellos han ido perdiendo población, salvo algunas excepciones que son, bueno, pues pocas, pero también muy notables y muy significativas, pero al final la población se ha ido acumulando en la capital y vemos una provincia donde si aislásemos la capital del resto, pues estaría en una total, prácticamente despoblación total, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho y yo creo que a los sorianos también nos debe preocupar. Para ello, bueno, pues como decía antes, creo que una buena prueba de lo que puede hacer Vox son esos presupuestos que se acaban de aprobar en Castilla y León. Es también, yo creo, una buena prueba la ley aprobada la semana pasada, por la cual se va a hacer una reforma fiscal muy importante y con un montón de incentivos fiscales que sobre todo van a beneficiar a provincias como Soria porque se han enfocado mucho en el sector agrícola y aquí tiene mucho peso y por supuesto yo creo que bajo mi punto de vista incluso la capital, que podría ser el sitio de mayor exposición de la provincia, tampoco se están haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que hay demasiado circo y demasiado poco pan. Quiero decir, tengo la sensación de que el proyecto político del Partido Socialista en Soria está agotado, no da más de sí. Todo lo que al final vemos es, bueno, pues eso, muchos fuegos de artificio, muchas cosas que llaman la atención pero que no dejan pozo y al final lo que vemos son empresas que van cerrando, ERTEs, locales comerciales en el centro que quedan cerrados. Estos últimos días había un reportaje en el periódico, ¿no?, donde se hablaba de esos 60 locales en el centro que están cerrados. Yo creo que el comercio, el desarrollo de la industria en Soria deja mucho que desear y en los últimos años las instituciones locales, comandadas en este caso en Soria por el Partido Socialista, pero tampoco en la Diputación, con el Partido Popular, han sido capaces de atraer ese empleo, esa inversión, esa industria que haga que al final la gente decida venirse a vivir aquí. Pero también es porque al final faltan las infraestructuras y nadie está haciendo tampoco nada por conseguir que lleguen. Al final es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Correcto. O sea, es cierto que si no tienes esas infraestructuras, a una empresa le va a costar venir, pero bueno, también puedes tener otros incentivos que hagan que esa empresa venga y al final las infraestructuras podrán acabar llegando, ¿no? Pero lo cierto es que no se está haciendo y bueno, nosotros creemos que sí que podemos conseguir tener ese foco en la provincia, porque Vox es un partido que no es, creo que todo el mundo lo sabe, no es autonomista y entonces por ello no va beneficiando, como hacen otros, esas pequeñas capitales autonómicas que intentan reproducir lo que es Madrid a escala regional. Nosotros creemos en la provincia, creemos en el desarrollo de cada una de las 52 provincias españolas y tenemos un plan para cada una de ellas, ¿no? Todas son importantes y todas tienen que tener la posibilidad de que sus ciudadanos, de que sus habitantes puedan desarrollar un proyecto de vida razonable en esas ciudades y en esas provincias, claro. A raíz de lo que ha dicho también, iba a hacerle otra pregunta, pero me ha saltado en primer lugar preguntarle por qué valoración hace, acaba de decir que Vox no es un partido autonomista, de opciones como por ejemplo Soria Ya, de la que todavía no sabemos si se va a presentar o no a las elecciones municipales, sabemos que a las generales sí, a las municipales todavía no tenemos noticias. ¿Qué valoración hacen ustedes de Soria Ya? Bueno, yo creo que lo he comentado en alguna otra ocasión que me han preguntado al respecto. Yo creo que Soria Ya como proyecto inicial, cuando surgió, era una idea buena, incluso diría necesaria, porque lo cierto es que bueno, pues ese deterioro que hemos comentado sobre la provincia de Soria es algo que viene de hace muchos años, es un goteo lento que hemos ido viviendo
Y entonces alguien reaccionó hace unos años y dijo, oye, vamos a hacer algo para llamar la atención. Y yo creo que funcionó, y funcionó bien, en la medida en que detectó cuáles eran muchas de esas carencias, y esa plataforma, de una forma transversal, apolítica y sin tener una vinculación con ningún partido político, ofrecía esas soluciones o esas alternativas, algunas mejores, otras peores, pero en cualquier caso un abanico de soluciones muy interesantes para que cualquier partido o para que todos los partidos pudiesen incorporarlas a sus planteamientos y llevarlas al Congreso o a las Cortes de Castilla y León. Claro, yo creo que lo que ha pasado ahora es que han dado un salto en el cual ya han dejado de ser esa plataforma transversal que compartíamos todos los sorianos para entrar en el juego de la política, para posicionarse, y eso a corto plazo puede tener un resultado o un rédito electoral para ellos interesante, pero yo creo que a largo y a medio pues no va a ser bueno ni para ellos ni para el proyecto que había detrás. Y creo además que en la mente de los fundadores de Soria ya no estaba la posibilidad de entrar en política de manera directa, y creo que hay algo de traición a lo que es el origen del proyecto. Dicho lo cual, yo creo que el mejor ejemplo de que estas cosas no terminan de funcionar es el caso de Teruel Existe. Teruel Existe, al final, el diputado que tienen en el Congreso se ha convertido en un diputado más del Partido Socialista a los efectos de votar. Este diputado también está votando a favor de la ley del sí es sí que suelta a los violadores y les recorta las penas. También está votando todas estas leyes que están atentando contra otras libertades y otros derechos constitucionales. ¿Y a cambio de qué? Porque lo cierto es que Teruel ha tenido algún beneficio. Y luego yo creo que utilizar o ir a la política haciendo seguidismo o imitando lo que han hecho en las décadas pasadas el Partido Nacionalista Vasco, Convergencia y Unió, Junts y todo este tipo de partidos, Esquerra, esto no es bueno para la nación, ¿no? En el Congreso se trata de hacer cosas en el que el sujeto político sea la nación española, no la provincia de Soria. Para la provincia de Soria tenemos la Diputación Provincial o los ayuntamientos, ¿no? Incluso fíjate que yo creo que en Castilla y León también, al final, esos 3 diputados, que es un éxito local, tampoco va a tener mayor rédito en ningún caso, porque, bueno, de hecho yo creo que, como decía, Vox está representando perfectamente los intereses de Soria en este momento en las Cortes de Castilla y León, sin tener ni siquiera un procurador por esta provincia, lo cual yo creo que dice bastante de cómo es Vox y de cómo se preocupa por aquellas provincias que peor lo están pasando. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de esta pregunta, hablábamos de la capital y, si no me equivoco, me comentaba algo así como que el modelo del Partido Socialista en la capital está prácticamente agotado, es algo que va a llegar a su fin. Muchos candidatos, muchas formaciones hablan de que Carlos Martínez es el rival a batir. Aún así, no sé cómo valora el estado físico del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Soria. No cabe duda de que es el alcalde actual, Carlos Martínez. Por tanto, si alguien ha dicho que es el rival a batir, pues tiene razón en ese sentido, ¿no? Porque es la persona que está ahora mismo al mando de nuestra ciudad. Bueno, yo, como decía, creo que ha sido un político y un candidato que se ha sabido granjear el cariño de la gente de Soria, pero creo que después ya de los años que lleva en el poder, bueno, pues ya no tiene mucho más que ofrecer. Yo creo que él ha hecho lo que... Él ha dibujado, diseñado la Soria que a él le gusta, y yo creo que ya no da más de sí, pero el resultado, la realidad es que Soria hoy día es una de las ciudades donde más impuestos se pagan de España. Yo creo que tenemos el IBI más alto de España, en un lugar, en una ciudad donde la mayoría de la gente muchos son jubilados, muchos son familias que tienen sueldos pues muy normales, muy razonables, y sin embargo estamos pagando unos IBIs tremendos, ¿no? Y eso lo veíamos en ese comercio que no acaba de funcionar, que están cerrando muchos locales y que no llega tampoco industria. Es que no han llegado empresas a la ciudad, no han llegado empresas durante todos estos años y el modelo se agota, el modelo no termina de cuajar. Entonces, bueno, yo creo que solamente con apelaciones a la Agenda 2030, al cambio climático y a tenernos prohibido a lo mejor acceder a determinadas partes con el coche, con eso no se hace una ciudad. Yo creo que hay demasiada ideología, demasiados fuegos fatuos y muy poco en lo que es ocuparse de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Una cosa que me ha llamado la atención en las últimas semanas, y que imagino que a todos los que nos están viendo les habrá pasado lo mismo,
es que yo creo que es el primer invierno que estamos viendo varias personas que están durmiendo en la calle en Soria. Te das un paseo por la noche y en la zona del centro hay 2 o 3 sitios donde están durmiendo gente con temperaturas bajo cero. Eso no había pasado nunca en Soria. Y eso no es una prioridad. O sea, yo creo que no podemos tener a nadie desatendido en esas condiciones en nuestra ciudad. Y es algo que no habíamos visto nunca y no nos podemos acostumbrar a ver ese tipo de cosas. Quizá lo estamos asimilando y lo estamos normalizando. Claro, eso es a lo que me refiero. No podemos normalizar. O sea, da cosa como dices, al mismo tiempo que estás viendo cómo hay grandes festejos celebrando cosas en la ciudad, tienes al lado, mirando de reojillo, tienes a un señor durmiendo en el suelo, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Yo creo que tenemos que tener es decir, un partido como es el socialista, que siempre ha venido diciendo que se preocupa de los más débiles, luego a la hora de la verdad es que no se ve, no se ve. Y eso, el hecho de que la izquierda en general se esté olvidando de las necesidades de las familias más vulnerables y de la gente débil, es la razón por la que Vox está creciendo tanto, porque la gente percibe que nosotros sí tenemos esa visión social y sí que estamos aquí para proteger a los ciudadanos, que es lo que hemos venido a hacer. Hemos hablado de Soria ya, hemos hablado del Partido Socialista, me queda preguntarle por el Partido Popular, que en este caso en Soria concurrirá a las listas con la plataforma del pueblo soriano, con esa escisión que hubo hace años, ahora vuelven a unirse. No sé si lo ven con más fuerza, con más potencia. ¿Cómo valoran esa opción también? Bueno, pues no sabía que ya habían decidido ya la unión. Había oído que están en trámites, pero no se supone que la unión sí que se realizará en torno al mes de abril, aproximadamente marzo o abril, pero todo indica que finalmente, bueno, pues en esta pregunta damos por hecho que se unirán. Bueno, yo lo que sí veo es que el Partido Popular en Soria en este momento no es una alternativa, y la prueba la demuestra en que las últimas elecciones que hemos tenido en Soria, las 2 o 3 últimas elecciones, es que no han sido una verdadera opción alternativa a Carlos Martínez. No han sabido atraer la atención de los sorianos. Y lo que vemos, si uno sigue las noticias del día a día en la provincia de Soria, lo único que escuchamos sobre el Partido Popular son rencillas internas, problemas, que si se quiere presentar uno y no el otro, que si estos del APP sobre el que estaba antes, ahora viene otro y entonces me quita el sitio. Uno tiene la sensación de que es un partido más preocupado por colocarse en el poder, por quién va de candidato en tal pueblo, en tal otro, si quién va a la Diputación, quién va a Soria, en lugar de centrarse, repito, o sea, una pérdida de foco en los problemas reales de los sorianos. Yo creo que en este momento son incapaces de representar y de transmitir un proyecto, una idea ilusionante para los sorianos, y creo que esa es la razón por la que no han sido en estos años capaces de percibirse por parte del pueblo una alternativa a Carlos Martínez. De hecho, yo creo que de alguna forma también el Partido Popular ha asumido parte del proyecto político de Martínez y no ha hecho una labor real de oposición, ¿no? Y a mí me da pena, porque yo creo que si queremos expulsar a la izquierda de las instituciones en Soria y ampliar espacios de libertad, yo estoy convencido de que hay muchos votantes o que hay muchos sorianos que por algunas razones no van a querer o no están dispuestos a votar a Vox, y eso lo comparto y vamos, entiendo que eso pueda suceder, pero tiene que haber un Partido Popular que también tenga una alternativa atractiva y que pueda ayudar a esa misión que tenemos de sacar a la izquierda del Ayuntamiento de Soria. Y bueno, pues yo lo que sí les deseo al Partido Popular es que encuentren ese camino y que lo hagan antes de mayo, que es el momento en el que tenemos que estar todos preparados. ¿Qué plazos manejan dentro de Vox a la hora de presentar sus candidaturas, de organizar su estrategia de cara a las elecciones? Bueno, nosotros estamos trabajando ya desde hace ya semanas en configurar esas candidaturas, esas alternativas, como decía, en todos los municipios que podamos. Sabemos que no es fácil porque en lugares donde hay muy poquita población es difícil conseguir sacar una candidatura, pero no renunciamos a ello desde el principio, sino que lo estamos intentando en todos los sitios. Es verdad que más enfocados en poblaciones más importantes, como es lógico, pero no renunciamos a nada. ¿Cuándo anunciaremos o cuándo vamos a decir quién es candidato aquí o allá? Bueno, es algo que yo tampoco lo sé, lo desconozco, porque estos tiempos los marca el partido a nivel nacional. Es decir, en ese sentido, lo que es el anuncio de los posibles candidatos en cualquier provincia de España, en cualquier ciudad de España, lo va a hacer el partido en el momento que considere.
Yo creo, tengo la idea de que lo que son los candidatos de las capitales de provincia, al margen de Madrid, que ya se anunció que iba a ser Javier Ortega Smith, el resto de capitales es posible que se anuncie no tardando mucho. Yo creo que dentro de unas semanas seguramente lo sabremos. Para lo que son los candidatos ya de los, de los pueblos o de las ciudades más pequeñas, se sabrá más adelante. Con lo cual tenemos que seguir pendientes todavía. Seguiréis pendientes, pero bueno, en cuanto tengamos la posibilidad de decíroslo, os lo diremos a todos encantados. ¿Qué mensaje les gustaría, para cerrar la entrevista, lanzarles a todos los sorianos desde Vox Soria? Bueno, yo creo que lo que me gustaría que los sorianos supiesen es que en Vox tienen un partido coherente, de gente con valores, pero que además es profesional, que tiene claro lo que quiere para la provincia de Soria, que tiene claro lo que quiere para España y que no va a renunciar jamás a sus ideales. Porque hemos dado un paso, la mayoría de nosotros que venimos del sector privado o de otras actividades, porque hemos visto que nuestro país necesitaba algo que ningún otro partido estaba ofreciendo y que no queremos para España o no queremos para nuestros hijos una España peor que la que nosotros recibimos. Y eso es lo que estamos viviendo y sintiendo que está pasando ahora. Y por eso estamos aquí, para tener una España mejor que dejar a nuestros hijos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Estaremos muy atentos a los plazos, a los calendarios de Vox, para conocer también las candidaturas aquí en nuestra capital y en nuestra provincia, que es importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, encantado. Volveremos siempre que nos pidáis. Muy buenas noches. A todos ustedes hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos, así que no se vayan porque sigue Soria en Serio.